Hola, en esta oportunidad les voy a enseñar los criterios de divisibilidad. Vamos a comenzar. Primero hay que entender para qué nos sirven los criterios de divisibilidad. Nos sirven para determinar cuándo un número se puede dividir por otro sin la necesidad de hacer la división. Es decir, conocer por qué número lo puedo dividir y que me dé una división exacta, es decir, que me dé resto cero. Existen muchos criterios de divisibilidad. Los que hemos visto y los que vamos a usar continuamente son el criterio del 2. El criterio del 2, de manera fácil, es entender que puedo usar este criterio cuando el número al cual yo quiero dividir termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Por ejemplo, el 980 que termina en 0, el 1254 que termina en 2, el 13.358.000 que termina en 8. Todos estos números yo los puedo dividir en 2 y me va a dar resto 0. El próximo criterio es el criterio del 3. El criterio del 3 dice cuando un número es divisible por 3, cuando yo tengo que sumar sus cifras, cada uno por separado, sumo las cifras y ese resultado va a estar en la tabla del 3. Y si eso se cumple, puede ser dividido por 3 y me va a dar de manera exacta. Por ejemplo, aquí el 558 es divisible por 3. Tenemos que verificar sumando cada cifra, el 5 más el 5 más el 8, eso me da un total de 18. Y 18 yo tengo que ver si está en la tabla del 3. Está en la tabla del 3, por lo tanto el 558 lo puedo dividir por 3. Así también pasa con, por ejemplo, con el 4143. Si yo sumo las cifras por separado, me va a dar 2. Entonces, este número 4143 lo puedo dividir en 2. El 2 está en la tabla del 3. Por lo tanto, el 4143 se puede dividir por 3. Lo mismo va a pasar con el criterio del 4. El criterio del 4, me voy a dar cuenta cuándo puedo dividir por 4. Cuando las últimas dos cifras del número están en la tabla del 4 o cuando el número finaliza en 0, 0. Por ejemplo, el 24.540, visualizo sus últimas dos cifras, me voy a dar cuenta que esas dos cifras están en la tabla del 4. Acá en el 21.400, si termina en 0, 0, por ende va a ser posible dividirlo en 4 y me va a dar resto 0. Ese es el criterio del 4. El criterio del 5 es bastante fácil. El número tiene que terminar en 0 o en 5. Fíjense, el número 2000, el número 8685 terminan en 0 y en 5. Por lo tanto, si yo el 2000 lo divido en 5, me va a dar exacto. Y el 13.450 también. El criterio del 6. El criterio del 6 me dice de que si se cumple por separado el criterio del 2 y además el del 3, se va a poder dividir por 6. Tiene que cumplirse ambos requisitos a la vez. Por ejemplo, el 312 y estos dos números, y el 80.136. Si yo analizo el criterio del 2, me voy a dar cuenta de que terminan en cifra par. Este termina en 2 y es par, este termina en 6 y es par. Pero además, tengo que darme cuenta del criterio del 3. Y el criterio del 3 dice que tengo que sumar sus cifras y ver la sumatoria, y si ese número está en la tabla del 3, va a ser posible dividirlo en 3. Lo mismo va a pasar con el número 89.136. El 27 también está en la tabla del 3. Si se cumple el criterio del 2 y además se cumple el del 3 en un mismo número, por ende va a ser posible dividirlo en 6. El criterio del 8. El criterio del 8 dice que sus tres últimos dígitos forman un múltiplo de 8 y también cuando terminan en 0, 0, 0. Ejemplo, yo tengo un número, me fijo en las tres últimas cifras, en la centena, en la decena y en la unidad. Y si esas cifras que están todas juntitas forman un múltiplo de 8, va a ser posible dividirlo en 8. Si se dan cuenta, 0, 0, 0 o 64 en este caso. También el 0, 0, 0 lo quise agregar ahora, no se lo había mencionado a todos, pero también es posible dividirlo en 8 cuando termina en 0, 0, 0. El criterio del 9. El criterio del 9 es parecido al del 3. Dice que la suma de sus dígitos debe ser un múltiplo de 3. Fíjense, si yo sumo 1 más 0 más 0 más 8 me da 9. Acá también me va a dar 36, sumo todas las cifras me da 18. Todos estos números, el 9, el 36 y el 18, están en la tabla del 9. Por lo tanto, yo estos números los puedo dividir en 9 y me va a dar exacto. Luego, el criterio del 10, también muy fácil, cuando la última cifra es 0. Si eso ocurre, se puede dividir por 10.
el criterio del 12. Para el criterio del 12 tengo que tener de requisito que sea divisible por 3 y por 4 a la vez. Esto es parecido al del 6, pero en este caso tiene que ser por 3 y por 4. Fíjense. 1200, 1 más 2 más 0 más 0 me da 3. Eso significa que es divisible por 3 y termina en 0, 0, por lo tanto sus últimas dos cifras son divisibles por 4. Si esos dos requisitos se cumplen, va a ser divisible por 12. En el criterio del 15, el número va a ser divisible cuando se cumpla que es por 3 y por 5 a la vez. Tienen que cumplirse ambos criterios en un mismo número. Por ejemplo, el 1200. Si yo le sumo la cifra, me va a dar 3. Es decir, se cumple el criterio de la divisibilidad por 3. Y si miro el número y su última cifra es 0, se está cumpliendo el criterio del 5. Por lo tanto, se están cumpliendo ambos criterios en un mismo número. Por lo tanto, yo ese número lo puedo dividir por 15 y me va a dar exacto. Esos son los criterios, chiquillos. Ojalá que les vaya súper bien. Estudien, repasen la guía que hicimos del control número 2, porque algo muy parecido va a salir en la próxima evaluación.